Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bien, por fin, después de varios días de que he dejado un poco abandonado el canal, espero que no piensen que estoy dejando ya en el olvido este proyecto. Claro que no. Para los que me han estado siguiendo saben que he estado bastante ocupado con mis cursos para mi preparación, para mi certificación de la MIB. Y para los que no estén en México, la certificación AMIB es una de las más importantes en el país, en México, para intermediarios de servicios bursátiles. Es una certificación importante para mí, entonces estoy a punto de tomarla, en septiembre la voy a tomar y es por eso que la actividad en el canal ha bajado un poco, pero no se preocupen que después de esa certificación volvemos con todo. Pero no vamos a dejar de seguir subiendo videos. Entonces, hoy toca hablar precisamente de la rotación de las cuentas por pagar, promedio de cuentas por pagar y días de cuentas por pagar. Esto para seguirle el ritmo a los videos que he estado subiendo últimamente. El primero fue hablando sobre la rotación de los inventarios, después la rotación de las cuentas por pagar y hoy después fue la rotación de cuentas por cobrar y ahora rotación de cuentas por pagar. Todo esto porque quiero que lleguemos al tema de ciclo operativo y ciclo de conversión del efectivo, que intentaré grabar ambos videos hoy para subirlos juntos. Bien, ¿qué es la rotación de cuentas por pagar? Bien, si la rotación de los inventarios es cuánto tiempo dura el inventario desde que lo compro hasta que lo vendo, y la rotación de cuentas por cobrar, cuánto tiempo pasa desde que vendo el inventario hasta que lo cobro, la rotación de cuentas por pagar es cuánto tiempo pasa desde que le compro la mercancía a mi proveedor, es decir, desde que me llega la mercancía hasta que se la pago al proveedor. Ese es el periodo de las cuentas por pagar. Eso es lo que conoceríamos como días de cuentas por pagar. El periodo de cuentas por pagar es bien importante para las empresas, ya que representa una de sus principales fuentes de financiamiento de corto plazo. ¿Y por qué es tan importante? Porque los proveedores no te van a cobrar intereses por lo que les debas, ¿sí? Por eso es bien importante. La liquidez es uno de los problemas más graves de las empresas pequeñas y medianas, ya que venden a crédito, se quedan sin liquidez, le tienen que pagar a los proveedores y tienen que estarse endeudando para poder recomprar mercancía. Entonces, la rotación de cuentas por pagar me va a decir cuántas veces en promedio le pagué a los proveedores durante el año. Y con eso podemos calcular, obviamente, cuántos días tardamos desde que recibimos la mercancía hasta que se la pagamos. Y bueno, cuentas por pagar promedio es, en promedio, cuánto dinero siempre le estoy debiendo a mi proveedor. Y quédate porque la explicación final te va a gustar demasiado. Como siempre te digo, aquí te lo voy a explicar como no te lo explican en la escuela. Para seguir el mismo ejercicio que te he enseñado en los otros dos videos, voy a explicar un poquito de nuevo qué es este ejercicio. Te invito a que pauses el video y pases a ver mi video sobre la rotación de inventarios y sobre la rotación de cuentas por cobrar, para que entres un poquito en contexto de lo que estamos haciendo. Tengo aquí las cuentas de inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar de 2 años. Siempre los balances, el balance general o el estado de situación financiera de una empresa nos va a mostrar el saldo al fin del periodo. Yo necesito, para calcular las cuentas por pagar, el saldo promedio que hubo en el año. Y para calcular un saldo promedio, ¿qué se necesita? Un saldo inicial y un saldo final. Y si me quieren decir aquí, es que no nos das los saldos iniciales, porque estos son los saldos finales. El saldo final al 2019 y el saldo final al 2020. Yo quiero calcular las cuentas por pagar promedio del 2020. Recuerden siempre que el saldo inicial de un periodo es el final del anterior. Entonces, cuentas por pagar inicial del 2020 sí las tengo. Son las cuentas por pagar finales del 2019. Y las cuentas por pagar final del 2020, pues aquí las tengo. Con eso ya puedo calcular mis cuentas por pagar promedio, que es con esta fórmula, no hay ninguna ciencia, es un promedio simple. La rotación de cuentas por pagar va a ir en función del costo de ventas. ¿Por qué del costo de ventas? Porque cuando yo adquiero mercancía a mis proveedores, no la puedo yo evaluar en función de las ventas. Lo que se evalúa en función de las ventas, recuerda, es la rotación de cuentas por cobrar. Pero la rotación de cuentas por pagar se evalúa en función de lo que me cuesta la mercancía, es decir, del costo de ventas.
Vamos a calcular estos dos. Las cuentas por pagar promedio serían pues un promedio simple, no hay ninguna ciencia. Y la rotación de cuentas por pagar, esta fórmula es el costo de ventas, que lo tengo por aquí. Costo de ventas entre cuentas por pagar promedio, que aquí las tengo. 6 ¿qué? 6 veces, esto lo he explicado en todos los videos. Ese 6 veces significa que en promedio le pago a mis proveedores 6 veces al año. 6 veces al año estoy renovando las cuentas por pagar. Y este 70,000 significa que en promedio siempre le debo 70,000 a mis proveedores. Y aquí te va la explicación que no te dicen en la escuela. Así como te dije que los inventarios, siempre el inventario promedio es un dinero que nunca vas a recuperar porque lo estás renovando. Y las cuentas por cobrar es un dinero que nunca vas a cobrar porque también conforme te pagan ya te debe otro cliente nuevo. Las cuentas por pagar es un dinero que nunca vas a pagar. Y me van a decir, claro que sí, porque el proveedor me viene y me cobra. Sí, pero cuando le pagaste al proveedor, ya te volvió a dejar mercancía y ya le debes otra vez. Entonces, las cuentas por pagar está bien entenderlas como que es un dinero, es una deuda que nunca vas a liquidar. Es un financiamiento revolvente y permanente. Porque estos 70,000, como bien pueden bajar, pueden subir, pero ese es el promedio. Nunca los vas a pagar. Cuando los pagues estos 70,000, ya compraste mercancía otra vez, por lo tanto ya le debes a alguien más, ¿sí? Cuando le pagas al proveedor 1, ya le debes al 2 y así te la llevas total. Nunca terminas de pagarlos y nunca los vas a pagar. ¿Por qué es importante el periodo de cuentas por pagar? Porque te estás financiando con dinero de tus proveedores, porque les estás quedando a deber. Todas las empresas inteligentes van a tener un periodo de cuentas por pagar más amplio que el periodo de los inventarios. ¿Qué quiere decir? Que las empresas van a buscar pagarle al proveedor en mucho más tiempo que el que se tardan en vender la mercancía. Pero eso te lo explicaré más a fondo en el ciclo operativo y de conversión del efectivo. En general, las empresas más grandes como Walmart o en general cualquier tienda departamental, si estás un poquito familiarizado con este tema de las finanzas, sabrás que esas empresas le pagan a sus proveedores en más de 3 meses. El proveedor deja la mercancía y ¿qué le dice Walmart? Ok, te voy a pagar en 90 días. Y si te gusta, ¿por qué en 90 días? No es como que no tengan dinero para pagar, claro que tienen dinero para pagar. Pero el hecho de tener ese plazo tan largo para pagarle al proveedor les permite vender la mercancía, es decir, obtener ganancias, reinvertir ese dinero y aún no le pagas al proveedor. En teoría están vendiendo mercancía que aún no es suya porque aún no la han pagado. Las empresas entonces siempre van a buscar tener periodos largos de cuentas por pagar para así poder estarse financiando. Las cuentas por pagar es una fuente de financiamiento de corto plazo, porque en unos cuantos días o meses estás trabajando con dinero de los proveedores, con su mercancía, porque no la has pagado. Bien, los días de cuentas por pagar, muy sencillo. Aquí yo siempre he hecho la aclaración que algunos libros o algunos profesores lo hacen con 365 días, yo lo hago con 360. ¿Por qué? Para poder usar sencillamente meses de 30 días y listo. Para así poder decir que medio año son 180 días y punto. Entonces, días de cuentas por cobrar no es más que 360 entre la rotación. Bueno, aquí son 60 días. Aquí es importante recalcar que hay veces que a ti te van a dar por ejemplo, te van a dar los días y te van a pedir calcular la rotación, pero no te dieron datos para calcular el inventario promedio, pues simplemente un poquito de habilidad matemática de primero de kinder, simplemente hacemos un pequeño despeje en esta fórmula y se acabó. Porque hay veces que pasa eso, nos piden calcular una de estos elementos, por ejemplo, supongamos que nos piden las cuentas por pagar promedio, pero no nos dan el inicial ni el final, pero sí nos dan la rotación. Ah, pues yo puedo calcular cuentas por pagar promedio. Si tengo la rotación, simplemente despejo esta fórmula, ¿ok? Creo que eso no es mucha ciencia. Bien, esa es la importancia de la rotación de cuentas por pagar promedio y días de cuentas por pagar. Quiero
Quisiera enfatizar más la importancia de que este periodo deba de ser largo, pero yo creo que eso lo vamos a ver más a fondo en el ciclo operativo y de conversión del efectivo. Aquí lo importante es, bueno, hice esta gráfica, por poco se me estaba pasando, para que termine de quedar un poquito más claro cómo funciona el periodo de cuentas por pagar y su importancia. Vean esto. Este gráfico, quien vio mi video anterior de rotación de cuentas por cobrar, ya lo conocen, pero solo vimos la parte de arriba. Vimos que en este puntito rojo es el tiempo cero. Ahí yo recibo mi inventario, ¿sí? Es decir, le compré a mi proveedor. Esto está muy lógico, pero hay que entenderlo bien. Cuando inicia mi periodo de inventario, también es donde inicia mi periodo de cuentas por pagar, ¿sí? Porque cuando yo recibo el inventario, ahí empieza la carrera para poder vender el inventario. Vamos a ponerle periodo de cuentas por pagar. Pero al mismo tiempo, cuando yo recibo la mercancía, inicia la carrera del proveedor para que le pagues la mercancía. Entonces, yo recibo el inventario. Pasa un tiempo, lo que se conoce como periodo del inventario, y vendo el inventario. Y después pasa otro periodo en lo que se lo cobró al cliente. A menos que vendas de contado, pero normalmente las empresas grandes manejan créditos a sus clientes. Entonces, recibo el inventario, lo vendo y lo cobro. Pero al mismo tiempo hay otra carrerita aquí abajo. Recibo el inventario y pago el inventario. Entre más larga sea esa brecha, menos espacio hay entre este punto y este punto. Eso es lo que vamos a ver en el ciclo de conversión del efectivo, porque esa es la importancia de la administración de las cuentas de corto plazo. El periodo de cuentas por pagar a mí me beneficia entre más largo sea. Entre más dinero yo le deba a mi proveedor, eso me beneficia. Porque recuerden que es un dinero que en realidad nunca le voy a pagar porque lo estoy renovando. Entonces, entre más yo le deba a mi proveedor, es mejor para mi empresa. Entre menos me deban mis clientes en cuentas por cobrar, es mejor para la empresa. Y entre menos inventario yo tenga acumulado, es mejor para la empresa. Entonces, quédense con este gráfico, grábenselo porque lo vamos a retomar en el ciclo de conversión del efectivo y en el ciclo operativo. Bien, hasta aquí lo dejamos. Entonces, recuerden, siempre el periodo de cuentas por pagar debe de ser obligatoriamente más largo que el periodo del inventario. Sería ilógico, bueno, no sería ilógico, pero sería dar un paso a que quiebre tu empresa, pagarle al proveedor antes de que vendas la mercancía. Muchas empresas pequeñas hacen eso y por eso están condenadas a fracasar. Si tú le pagas al proveedor, vamos a decir, aquí, le estás pagando antes de que hayas vendido tu producto. Es decir, aún ni siquiera lo vendes, ni siquiera hablemos de cobrarlo y tú ya le estás pagando al proveedor, te estás quedando sin dinero y estás cavando tu propia tumba. Hasta aquí lo vamos a dejar. Nos vemos en el siguiente video de ciclo de conversión del efectivo. Eso sería todo por este video. Espero que te haya servido y te haya gustado. Si te gustó, no olvides regalarme un like, suscríbete al canal de tus clases de finanzas si aún no lo estás. Eso ha sido todo y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.